vamos a desarrollar el contenido de esta rueda de prensa, una vez más agradeciendo a los medios presentes que están aquí con nosotras y con nosotros, porque también somos nosotros y nosotras en este esfuerzo que es un esfuerzo nacional. Compañera Leonor. Buenos días, agradecer a todas y todas las mujeres que hoy nos encontramos en este gran lanzamiento. Mi nombre es María Leonor Yonda, del Coordinador Nacional Agrario. Somos una organización campesina con 58 organizaciones de base, con procesos de mujeres también en las bases en las regiones, y estamos en 22 departamentos. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Mayra Alejandra Costa, militante de la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública, una organización feminista de carácter nacional que tiene incidencia en 8 regiones de Colombia. Buenos días para todos y todas. Mi nombre es Marilén Serna. Soy de la conducción política del Congreso de los Pueblos. El Congreso de los Pueblos es un movimiento social y político que tiene cobertura nacional en cerca de 22 departamentos, pero también tenemos capítulos en América Latina, en varios países, y tenemos capítulo de Congreso de los Pueblos en Europa. Estamos conformadas por organizaciones agrarias, juveniles, de ciudades, de mujeres, de sector obrero sindical. Somos un movimiento que busca la transformación de la realidad social, política y cultural de Colombia. Bueno, como lo había dicho Cristina Obregón, de Congreso de los Pueblos, y también del equipo de trabajo del senador Robert Daza, con quienes también estamos construyendo este esfuerzo nacional de mujeres que le hemos llamado lanzamiento del Tribunal Nacional Antipatriarcal, Anticapitalista y Anticolonial. Ese es el objetivo de esta rueda de prensa, hacer el lanzamiento de esta acción tan importante en el país para las mujeres. Mi compañera Leonor, quisiera preguntarle cuál es el objetivo de este tribunal. Bueno, en el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras en Colombia y en el mundo, pues iniciamos acciones públicas y simbólicas y políticas encaminadas a la realización del Tribunal Nacional Antipatriarcal, Anticapitalista y Anticolonial. Este tribunal es una instancia de construcción popular de justicia en el que se reconocerán las violencias vividas por las mujeres en los territorios y en el país que hemos vivido históricamente, ¿no? Es la sistematicidad, el impacto de la vida, es la sistematicidad también mediante el despojo que se ha vivido históricamente también en el territorio, la militarización de los cuerpos y de la vida. Entonces, esto también tiene a partir de una escucha que se van a hacer en las regiones y que su escucha será para converger en un juicio ético y político que se hará para ya el Tribunal Nacional. Gracias, doña Leo. Y a Mayra, cuéntanos, hemos tenido experiencias, antecedentes de tribunales en el país. Queremos que Mayra nos ayude a profundizar en las experiencias que han habido, los aportes que estas experiencias han tenido para el conjunto de las luchas de las mujeres en el país. Este proceso del Tribunal a la Justicia es un proceso que se retoma, que ha venido caminando desde el 2018 y se retoma con diálogos articulados entre estas organizaciones presentes, retomar el proceso del 2018, que fue un tribunal realizado aquí mismo en el Congreso de la República, en uno de estos salones, y tuvo el carácter de Tribunal a la Justicia Patriarcal, y lo que buscaba era evidenciar las violencias sistemáticas y estructurales donde no había presencia del Estado, y de cómo el nivel de diligencia, la impunidad que rondaban esos casos hacía que las mujeres no gozaran de derechos humanos. Y lo que buscaba era visibilizar ese nivel de impunidad, la carencia de legitimidad y la no presencia del Estado en esos casos.
Pues eso fue el avance de este tribunal y pues en este tribunal lo que buscamos es retomar algunas de las denuncias y acompañar, pero también visibilizar esa sistematicidad que sigue, pero esta vez diciendo el Estado está presente, pero hay unas leyes que no se cumplen, entonces hacia eso va caminando el tribunal, más o menos. Gracias, Mayra. Bueno, a partir de estas dos intervenciones, también decir que nuestros procesos, todos los que están aquí presentes hoy en la rueda de prensa y los que están en los territorios, decidimos desde hace más de un año posterior a este tribunal y a partir de, de una cantidad de violencias que se están viviendo, de un sinnúmero de graves violaciones a los derechos humanos en diferentes aspectos de la vida de las mujeres, decidimos construir esta ruta que nos lleve hacia el Tribunal Nacional Antipatriarcal, Anticapitalista y Anticolonial. Y en esta medida hemos construido un enfoque para ir en el trabajo regional, como lo planteaba nuestra compañera Leonor, en ese trabajo regional oír, compartir con las mujeres y los procesos en todas las regiones del país, la situación que están viviendo las mujeres. Y a partir de eso identificar unas categorías de violencias, como son las violencias socioambientales, las violencias políticas, las violencias de carácter económico, de carácter cultural, y un sinnúmero de violencias que día a día están incrementando la depresión de las mujeres, la falta de atención de las mujeres, las diferentes violencias atraviesan nuestros cuerpos de manera general, de manera integral. Una violencia una violencia física no es solamente en el cuerpo, es también en la espiritualidad, es también en la salud, es también en la emocionalidad. Pero cuando una mujer tiene una violencia, también esos vínculos que tenemos las mujeres construyen esos relacionamientos que la violencia hacia una mujer duele en las demás mujeres. Esa es parte de lo que queremos evidenciar en este proceso del tribunal, que una violencia individual no es solo lo de una mujer, sino que afecta al colectivo de mujeres del país. Ese es parte de nuestro enfoque y nuestra apuesta, como el tribunal mismo lo dice, es una apuesta desde lo popular del concepto de justicia y de las prácticas de justicia que el movimiento social ha venido construyendo en la historia del país y a lo largo del país. En ese orden de ideas, queremos que el tribunal nos lleve más allá de lo que ya evidenció el tribunal del 2018, es como unos resultados que arroja un tribunal que busca hacer justicia a tantas violencias de las mujeres, tengan un lugar, tengan un asiento en el país, tengan un actor responsable, llámese multinacional, llámese Estado, llámese sociedad, llámese política pública, pero que finalmente en ese camino logremos levantar esas violencias, transformar esas violencias, acordar a nivel de los territorios cómo vamos a dejar la violencia en contra de las mujeres, cómo vamos a transitar hacia un momento en el que las mujeres no tengamos que estar sufriendo, buscando una atención de urgencia, buscando una acción humanitaria para poder vivir libremente con todos nuestros derechos. Marilén, a partir de eso, trabajo que se está haciendo, que es un trabajo nacional, repetimos, e internacional, le voy a preguntar a Marilén cuál va a ser esa ruta de construcción en la que y cómo las demás organizaciones del país, los demás procesos del país que no están hoy con nosotras y nosotros pueden ser parte de esta convocatoria.
Bueno, creo que un tribunal antipatriarcal, anticapitalista, anticolonialista, pues es un proceso de largo alcance, ¿no? Digamos, requiere de la contribución, el compromiso y el aporte de muchos y muchas, empezando por nuestros procesos regionales, por los distintos movimientos y organizaciones que han sufrido en carne propia la violencia, la exclusión y el despojo, en primer lugar. En segundo lugar, se hace necesario la vinculación de procesos nacionales, como son los partidos políticos, los movimientos de mujeres, los movimientos feministas, el sindicalismo, la gente que vive en las ciudades, también grandes problemáticas que nos afectan a todos y todas. Y obviamente este tribunal tocará asuntos de Estado, tocará asuntos que tienen que ver con la labor de las multinacionales en el país, de, digamos, todas esas causas, esos actores que generan también situaciones de violencia. Entonces hacemos una invitación amplia, fraterna, incluyente a partidos políticos, a movimientos, a la sociedad, a las mujeres comunales, a que juntemos los esfuerzos para que este tribunal realmente nos muestre la sistematicidad de la violencia, pero también se constituya en ese elemento de cuidado y de protección para las mujeres. Si no damos estas luchas políticas, estructurales, no las damos conjuntamente entre todas y todos, pues es muy difícil derribar el patriarcado, que es como esa base fundamental de la exclusión, la marginación y la violencia contra las mujeres y los hombres también, porque no solamente las mujeres vivimos la violencia, pero en este caso queremos trabajar más a fondo las violencias contra las mujeres. Quisiera compartir que en adelante el tribunal, o vamos a seguir hablando del tribunal como el TNA3, y quisiera preguntarle a Marilén sobre ese significado, que es esa sigla TNA3, parece una sigla química, pero sí es una sigla química, es una sigla que va a construir, a hacer una explosión en el país, una explosión de cambio, Marilén. Sí, creemos que hay que aumentar la potencia de las mujeres, la potencia de la escucha en los territorios, la potencia de la movilización, pero sobre todo de la articulación, de esa voz de las mujeres articulada, diversa, propositiva, convencida de que si bien se ha sufrido la violencia, se necesita un cambio en el país, se necesita una transformación. Y no podemos olvidar a nuestras compañeras que están en otras regiones del mundo, muchas veces exiliadas, expulsadas del país por situaciones de violencia o por situaciones económicas. Entonces es como elevar a esa máxima potencia la A3, ¿cierto?, de la fuerza de las mujeres, la capacidad de lucha, la capacidad de propuesta y la capacidad de empezar o dar continuidad a esa transformación que miles y miles de mujeres nos han enseñado el camino de los cambios y los derechos durante la historia. Quisiera también que nuestra compañera Leonor, que representa el Proceso Nacional de Mujeres Campesinas, nos evidencie cómo esas violencias se dan en la vida de las mujeres. Las mujeres en la ruralidad, pues también como en el urbano, pues han sido víctimas del despojo de las tierras, desde la militarización, de la vida, de los territorios. No han habido garantías para permanecer y vivir en los territorios, no se ha respetado su autonomía, no se les ha respetado ser mujer, como cuidadora de la vida, del territorio, de los recursos naturales que son la fuente de la vida, y por eso ha costado la vida de muchas mujeres el querer proteger, de poder pervivir en el territorio. Entonces esas violencias mediante el despojo del modelo del extractivismo, de ese modelo también del capitalismo, que a las mujeres no nos permite tener garantías de derechos en lo social, en lo económico, en lo cultural, en la educación. No tenemos derecho a una salud, a una vida digna, a un empleo. O sea, nosotros las mujeres trabajamos, pero no se nos reconoce como mujeres que de garantías de derechos en lo laboral, ni en la salud, ni en lo psicosocial.
Entonces, todas esas violencias que son sociales y económicas que necesitan ser transformadas, porque nosotras las mujeres somos dadoras de vida. Entonces, esos derechos que nos han negado históricamente, pues son esas violencias, pero también las violencias que hemos vivido históricamente del sistema patriarcal que oprime, que no te deja avanzar de esos derechos que nos excluyen también por esas prácticas que nos impone el modelo, ¿no? De ese modelo patriarcal arraigado y que en el campo se evidencia mucho, ¿no? Esas violencias que históricamente, pues porque desde la religión, desde todo eso nos han impuesto históricamente el de obedecer, obedeciendo, ¿no? Entonces, pues también eso nos pone en una situación muy dura de que nuestras voces a veces son silenciadas, no tenemos allá quien nos pueda ayudar. Entonces nosotros desde el movimiento social, de todo lo que pues queremos avanzar en seguir denunciando, evidenciar todos esos 3 elementos que están en el Tribunal Nacional, que son el antipatriarcal, el anticolonialismo, el anticapitalismo, pues son esas violencias que históricamente han ejercido sobre nuestros cuerpos y sobre la vida y sobre los territorios en el campo. Gracias, Leonor. Y una pregunta para Mayra. En los últimos 5 años, el Observatorio de Feminicidios de la Red Antimilitarista ha registrado más de 500 feminicidios por año en los últimos 5 años. En lo urbano, Mayra, como jóvenes, ¿cuál es esa percepción? ¿Qué percepción tenemos y cómo se están viviendo estos feminicidios? La percepción que tenemos de los feminicidios, más allá de la división territorial urbana o rural, es la percepción que nos lleva como mujeres, no solo al encontrarnos, sino también al realizar acciones simbólicas y políticas de cara también al tribunal, al encontrarnos, porque si bien el feminicidio es la cumbre de toda una violencia, de un círculo de violencia machista, hay otras violencias que estamos viviendo que no sean de manera interpersonal, que son también estructurales, a través de la salud, a través de la recepción de los casos y que estos no avancen, o que simplemente la dejación o la impunidad de los mismos casos también significan una violencia para las víctimas. En estos casos de feminicidio, los mismos familiares. Hemos avanzado también en la sistematización y en la construcción y la investigación de diferentes informes a nivel regional, como también haciendo informes exploratorios de cómo es esa violencia basada en género en los campos, porque allá no llega el Estado, y cómo esa realidad de que el Estado no esté presente, o sea, que no hayan instancias institucionales en los campos, genera otras dinámicas de explotación en el territorio que dejan unas consecuencias que agravan la situación de violencia machista contra las mujeres. Entonces, cómo esas situaciones de explotación, de despojo, de desalojo, agudizan la violencia hacia las mujeres. Entonces, es como la lectura que tenemos es el feminicidio es un fenómeno social que nos compete y que debemos abrazar como mujeres para encontrar una solución. Pero entonces hablamos de la débil, el bajo nivel de celeridad, en algunos casos de atención a violencias machistas, pero también hablamos de que hay lugares donde no hay ni siquiera atención a las violencias machistas. Gracias, Mayra. Y finalmente a Marilén quisiera también pedirle, uno es que nos converse un poco sobre cómo va a ser esa dinámica en la región, en el territorio, esa dinámica de escucha de la que nos hablaba la compañera Leonor, y qué experiencias se han ido desarrollando o ya se tienen en camino que hay en las regiones que nos pueden también dar pauta para hacer este recorrido hacia el Tribunal Nacional Antipatriarcal, Anticolonial y Anticapitalista. Bueno, hoy es el lanzamiento, digamos como salir a la escena pública del Tribunal
nacional antipatriarcal, anticapitalista, anticolonialista, pero iniciamos un gran camino, un proceso que obviamente no es nuevo, porque ya vienen muchas luchas de las mujeres históricamente, y queremos empezar a hacer unos diálogos en las regiones, queremos hacer audiencias donde podamos escuchar de manera cualificada a las mujeres con un asunto metodológico que permita la participación, que permita la voz, pero también hacer el acompañamiento a quienes han sido las víctimas de todas estas situaciones de violencia. Ahí ya nos hablaban, en el 2018 se hizo un ejercicio de tribunal hacia la justicia patriarcal que demuestra que realmente no se ataca de frente la sistematicidad de las violencias hacia las mujeres. Próximamente tendremos en Barrancabermeja, en los Santanderes y el Magdalena Medio, la audiencia defensorial de mujeres del 23 y el 24 de marzo, donde se van a seguir hablando de la situación de las violencias de las mujeres de esta región, y así iremos convocando, iremos invitando, iremos abriendo los espacios en las regiones, no solamente para dialogar, sino también, pero sobre todo, para proponer cuál es un asunto, cómo sería una región o un país antipatriarcal, anticolonialista y anticapitalista, porque también eso hay que concretarlo, porque vivimos en un sistema que tiene esos tres componentes negativos, pero las mujeres debemos ir pensándonos cómo es una vida diferente, cómo es una vida distinta. Por eso nuestro llamado a la participación, a la articulación, a la movilización y a la construcción colectiva de esa mirada, sí, de la sistematicidad de la violencia, pero también de cómo sería un camino distinto para las mujeres y que realmente demos un paso adelante en la superación de esta vida, digamos, de violencias que siempre hemos vivido. Bueno, muchas gracias. Estamos todas y todos invitados. Quiero decir también que desde esa realidad que tenemos como país, que es un país patriarcal, colonial y capitalista, el Congreso de la República tiene también mucho que aportar en esos cambios, en esas transformaciones. Esperamos nosotros en esta dinámica también atraer las voces y la participación y representación de senadores y senadoras, de representantes de la Cámara, para que conjuntamente vayamos haciendo ese tránsito hacia cambiar ese país, hacia cambiar ese pilar en donde estamos parados como sociedad, que además es una sociedad explotadora, colonizadora y que es capitalista, acumuladora a partir del dolor de las mujeres y también, hay que decirlo, de los hombres. Nosotras y nosotros también desde el Congreso de la República tenemos esas tareas, tenemos que evidenciar cómo el Congreso de la República está comprometido con el cambio, y esta apuesta que tiene el movimiento de mujeres, las organizaciones de mujeres, tiene que transitar en ese lugar también, y en ese momento estaremos también haciendo movilización, porque este es un escenario que también se moviliza internamente, se moviliza para lograr cambios. No es fácil, pero nosotros también hacemos movilizaciones internas al interior del Congreso de la República, construimos alianzas, construimos acuerdos, construimos vocerías conjuntas para lograr que derechos tan elementales como a vivir sin violencias se logren en nuestro país. Con todo esto quisiera pedirle a alguna de las compañeras que cerremos este momento de rueda de prensa. Esto es lo que queríamos compartirle al país, el inicio de un camino que nos va a llevar a un Tribunal Nacional Antipatriarcal, Anticolonial y Anticapitalista que desarrollaremos paso a paso. Quisiera pedirle a alguna de las compañeras que cerremos la rueda de prensa. Bueno, agradecemos a las compañeras que nos acompañan hoy. Aquí están
pues una muy buena representación de la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública, el Congreso de los Pueblos, el Coordinador Nacional Agrario de Ciudad en Movimiento. Están aquí cerca de 20 nuestras compañeras provenientes de todo el país, agradecerles su presencia. Estuvimos ayer deliberando, pensándonos, soñándonos este tribunal. Agradecer a los medios de comunicación por su presencia, por atender nuestra invitación. Decirles que vamos a estar en función de alcanzar un resultado positivo para las mujeres, para la sociedad colombiana en el marco de este tribunal. Queremos hacer un ejercicio serio, riguroso, estructurado, pero sobre todo muy participativo de las regiones. Queremos, ojalá, vincular a nuestras compañeras en Europa, en América Latina, que sufren también grandes problemáticas, que es importante, ¿sí? Entonces, agradecerles y bueno, vamos para adelante. Una consigna, me dicen por allá, entonces… Mujeres contra la guerra. Mujeres contra el capital. Mujeres contra el fascismo neoliberal. Mujeres contra la guerra. Mujeres contra el capital. Mujeres contra el machismo, contra el fascismo neoliberal. Muchas gracias.